Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así, Génesis 26 del 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios añada bendición a su palabra. Podemos sentarnos. Se fija los capítulos, el versículo 2, mire. Y no apareció. El título es: las promesas de Dios son por amor, porque nos ama. Porque desde la fundación del mundo, Él nos ama. Desde que hizo toda la creación, siempre estuvo pensando en nosotros. Lo hizo todo bien para que nosotros estuviéramos bien, ¿verdad? Y por eso está ahí: las promesas de Dios son por amor. Porque desde que sacó Dios a Abraham desde Ur de los Caldeos hasta la tierra que Él les prometió, siempre lo protegió, siempre cuidó de él, siempre, en todo lugar donde iba, siempre. Y mire lo que leemos en este versículo, en el versículo 2 del capítulo 26 de Génesis, dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Se fija? Ya hay un compromiso de parte de Dios, una promesa, que si nosotros la cumplimos, la vamos a gozar o la vamos a disfrutar. Y después dice: y te bendeciré. Yo cuando estaba leyendo este versículo me acordé de lo que dice nuestro pastor Tito. Gramaticalmente, mire, estaré en se me escapó donde dice que dice presente en sujeto, no me acuerdo, se me fue. ¿Ok? Que está ahí, que Él no se va a mover, ahí va a estar con esa bendición. Dice: estaré contigo, presente, ¿verdad? En un presente, se me escapó, en un presente continuo. Y también se va a la parte: te bendeciré, que siempre lo va a hacer Dios. Siempre lo va a hacer Dios. ¿Por qué? Por amor. Las promesas de Dios son por amor, porque nos ama. Nosotros las desperdiciamos. Le leo el propósito. El propósito del mensaje es que pueda ser persuadido a través de la palabra de Dios, atendiendo cada una de las indicaciones que Dios que nos ha dejado, con un solo propósito, que es el de bendecirnos siempre y cuando seamos obedientes. Si somos obedientes a la palabra de Dios, nosotros vamos a gozar de esas bendiciones. Siempre. Y nos cuesta mucho, nos cuesta mucho ser obedientes, nos cuesta mucho seguir indicaciones. Dios, sus promesas son por amor. Dios nos busca por amor, al contrario del ser humano. Al contrario del ser humano, el ser humano es por interés.
Por interés lo hace, no lo hace que, mire, le voy a dar flores, tal vez. Ahí la otra frase ahí se la dejo a usted. Le voy a dar flores este día porque tal vez. Dios no es así. Dios, cada cosa que nos da es porque nos ama. Porque siempre está pensando en nosotros. Siempre. Quienes no piensan somos nosotros, no pensamos en Él. ¿Ya? Raras veces hacemos lo que nuestro pastor dice, estaba diciendo al inicio de la oración, al inicio del servicio, y dice que siempre debemos de orar, siempre debemos de encomendarnos, y rara vez lo hacemos. Mantenemos esa costumbre a diario, pues, rara veces la mantenemos. Sí lo hacemos, digamos, algunos a la carrera, otros nos tomamos el tiempo para orar, porque no estamos en eso, en esa comunión, siempre, como Dios lo hace, como las promesas de Dios. Yo estaré contigo. Aunque tú no quieras, yo ahí voy a estar, ¿verdad? Porque por eso pensaba en la palabra presente continuo, siempre va a estar ahí. Siempre. Aunque usted lo haga a un lado, siempre ahí va a estar. Así que les decía, todo lo que Dios hace es contrario a lo que hace el ser humano, porque el ser humano siempre lo hace por interés, Dios no. Si crees en mí y confías en mí, dice la palabra, si crees en mí y confías en mí, las bendiciones van a llegar. Si no, no. Confiar y creer en Dios no solo es cuando estamos mal, porque siempre en las enfermedades es cuando más buscamos a Dios, ¿verdad? Y no debería ser así, debería ser todo el tiempo. También debe de ser cuando estamos bien, agradecerle siempre, porque gracias a Él lo tenemos todo. Gracias a Él. Para todo necesitamos ser obedientes, para todo, especialmente para la palabra de Dios. Para todo necesitamos seguir las indicaciones que están escritas en esta palabra, en este gran libro. Para todo necesitamos creer en Dios, porque de esa forma siempre saldremos vencedores en toda situación difícil. Siempre vamos a salir vencedores. Mire, si tiene la Biblia abierta, porque muchos cuando leemos la Biblia, la cerramos y hay que ver qué dice el predicador. Mire qué dice el versículo del 8 al 12. Dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abimelec dijo: ¿por qué no nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. Le decía, siempre vamos a salir vencedores. Hay una dificultad. Isaac se fue para ese lugar porque escaseaba el alimento, pero va a ese lugar aunque mintió. Y mire, como son los hijos, buen ejemplo sigue, porque ya sabemos de una mentira como esa, ¿no? Lo hizo el papá Abraham, y él vuelve a repetir la historia en este lugar, y siempre lo bendice.
le quita a los enemigos y termina bendiciéndolo, que es el cumplimiento de la promesa de Dios. Siempre te bendeciré, siempre estaré contigo. O sea, eso se completa la bendición de Dios, ¿verdad? Siempre saldremos vencedores en toda situación difícil. No había comida. Llegó a ese lugar, se inventó la historia, porque pues sí, dijo que no era su hermana, que era su hermana. Y ya todo el rollo que pasó ahí, pero termina en el 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿Por qué? Porque en este caso él fue obediente, se quedó en el lugar donde le dijeron, no se movió, aunque tuvo que hacer una acción, una mentirita, ¿verdad? Así es que hay un proverbio que es el proverbio 8, donde decía, para todo debemos de ser obedientes, para todo debemos de aprender a seguir indicaciones. Le voy a leer el proverbio, voy a ir así rápido, si lo encuentro. Sí, falta todavía, más todavía, mucho más. Allá, me pasé. Hoy sí. Decía proverbio 8 y está en el versículo 17 y 18. Dice, proverbio dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo. Riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Por qué debemos de buscar mejor de Dios? Porque Él es el que nos va a dar la mejor bendición. Porque como termina el versículo, mi rédito es mejor que la plata escogida, y la riqueza, y mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Las bendiciones que vengan de nuestro Dios no se pueden comparar a las bendiciones que nos puede dar el mundo, porque esas se terminan, y las que Dios tiene preparadas para nosotros son bendiciones para toda la vida. Sí lo creemos, ¿verdad? Si escuchamos las indicaciones que Dios pone en cada promesa, seremos prosperados, así como prosperó a Isaac, ¿verdad? Siempre vamos a recibir esas bendiciones, vamos a tener siempre ese acompañamiento de nuestro Padre Celestial. La condición en todo lo que Dios nos dice es ser obedientes. Ser obedientes a la palabra de Dios. Si nosotros somos obedientes, ya la hicimos. No vamos a pasar dificultades, ¿verdad? Creer es la única condición que Dios pone, creer en Él. Si nosotros creemos en Dios, como le dijo a Jairo, cree solamente. Sí, como le dijo si crees que lo puedo hacer, sí creo, dijo el otro. Entonces, creer es la clave, creer en Dios y ser obedientes y seguir las indicaciones. Cada indicación que haya a través de la palabra, eso nos va a sacar victoriosos a nosotros en toda dificultad. Por eso les decía, la única condición es esa. Nuevamente estoy en Génesis 26, el título que teníamos, dice, le leo del 13 en adelante. Génesis 26, del 13 en adelante, dice, el varón se enriqueció y fue prosperado,
y se engrandeció hasta hacer muy próspero. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. El ser próspero nos van a tener envidia, pero eso indica que nosotros debemos mantenernos firmes obedeciendo a Dios. Que por buscar la amistad de ciertas personas nos vamos a salir de la comunión con Dios. No va a servir de ningún provecho, porque vamos a perder nosotros las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios no rompe sus promesas. Si Él le dijo a Isaac que lo mismo nos está diciendo a nosotros: estaré contigo, Él va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a bendecir. Lo que tenemos que hacer es obedientes a la palabra de Dios. No salirnos de ese lugar donde Dios nos quiere tener. Ya. Usted puede decidir ir a cualquier lugar, pero si Dios le habla y le dice no te muevas, no se mueva. Vaya a donde Dios le indique, porque de esa forma le va a ir bien, nos va a ir bien, ¿verdad? Como familia. Dios siempre, esa frase la utilizó mucho: yo estaré contigo, siempre la utilizó. Si volvemos a leer el versículo, dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Estaré contigo. Siempre esa frase la mencionó muchas veces. Era como confirmación para nosotros. Para nosotros debe ser una confirmación. Así se lo hacía saber al pueblo de Israel. Ellos cuando salieron de Egipto iban temerosos, iban pensando en que a saber qué les iba a ocurrir en el camino, pero Él siempre les dijo: yo estaré contigo. Siempre les aseguró eso. Y para nosotros debe de ser es una promesa, no debe de ser, es una promesa segura. Y por eso debemos de estar confiados en esa promesa de que Dios no miente. Si la condición, como le decía yo, la condición es ser obedientes. No se dice, la palabra en sí no está como aquí, que la puede ver usted, dice: sea obediente y yo estaré contigo. No está allí, pero es obvio que nos está diciendo eso, que seamos obedientes, ¿verdad? Porque esa palabra está inmersa en el texto. Cuando le dice no vayas, ¿verdad? No vayas, le voy a leer esa parte. Dice del primero: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas. ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Quedarse quieto. Quedarse quieto, ser obediente. O sea, está inmersa la palabra ahí. Ser obediente. Seguir indicaciones. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Podríamos preguntarnos: ¿qué está perdiendo usted por ser desobediente?
¿qué problema tiene usted por ser desobediente? ¿Qué está padeciendo por ser desobediente? Bueno, en esta última parte que mire, al diabético le dicen, no coma pan, no coma arroz, no coma tortillas, no coma macarrones. ¿Saben qué es macarrones? Espagueti, pues va. Sí, todo eso se lo dice. ¿Y qué hacemos nosotros los diabéticos? Comer eso. Y como yo oigo a alguien que dice, un café sin pan, mire, ahí va el pan. ¿Sí? O sea que siempre somos desobedientes a las indicaciones y por eso nos va mal, por ser desobedientes. Si el pueblo de Israel hubiera atendido cada una de las indicaciones, hubieran llegado rápido a la tierra prometida. Pero Dios en ese transcurso los preparó para fortalecer su fe, para despertar en ellos esa confianza verdadera en Él, como la que nosotros debemos de tener, una confianza verdadera y firme en nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que nos bendice y por eso debemos de tener esa confianza firme y ser obedientes, y que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta ser obedientes, pero recuerde, la frase es también la que está implícita y que usted debe de sentirse seguro es: no tema, yo estaré contigo. Una de las mejores promesas de Dios está, veámoslas en el versículo 24 y 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usac, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto continuo. ¿Se fija la frase? Nuevamente, hasta los de afuera van a envidiar eso, de que Dios está con usted. Eso hicieron estos, envidiaron a Isaac. ¿Por qué? Porque lo había bendecido. Porque la producción de él fue al 100 por 1. Fue próspero. ¿Pero por qué? Porque fue obediente. Nosotros debemos de cumplir la palabra de Dios, y eso nos vuelve obedientes y nos garantiza las bendiciones de Dios. Si obedecemos a Dios, tendremos su bendición, y otros se convertirán a nosotros. Lo que ocurrió aquí, estos vinieron y corrieron: no, tu Dios es poderoso, no hay nadie como Él. Porque pues sí, ellos tenían sus diositos, pero se dieron cuenta que el Dios que Isaac alababa, que el Dios que nosotros alabamos, que el Dios que nosotros glorificamos es poderoso sobre todas las cosas. Y por eso tenemos que ser obedientes y agradecidos, ¿verdad? Agradecidos por ese amor inmensurable de Él para con nosotros, por ese amor, ¿verdad? Dios pondrá paz en nosotros tanto como en nuestros enemigos, si somos obedientes a la palabra de Él. Siempre va a haber esa bendición en nosotros. Se habrá arruinado el reloj, ya estoy igual, pastor. Hágame así. Entonces,
para, como, no sé, no veo la hora para ir como pensando en ir finalizando, no me crea. Tengo como unos consejos finales de la predicación. Si hacemos como Dios manda, su bendición no se apartará de nosotros. Oiga bien, si hacemos como Dios dice a través de la palabra, ¿verdad? Las bendiciones no se apartarán de nosotros, porque nos va a mantener, nos vamos a mantener firmes en los caminos de Dios. Nos vamos a mantener confiando en la palabra de Dios. Nos vamos a mantener confiando en esas promesas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Si hacemos como Dios manda, ¿verdad? Vea el versículo 32. Y sí, 33. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. ¿Por qué estaban sufriendo? Porque no tenían agua. Y recuerde que ese es un recurso muy necesario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si pensamos en esta parte, la tercera parte de nuestro cuerpo está compuesta de agua. Entonces, por eso la necesitamos. Si no consumimos el agua, hasta nos podemos desmayar. Pero Dios sabía que su pueblo necesitaba ese recurso, y por eso dice, le habíamos leído anterior que todos los pozos fueron cerrados, ¿va? Los taparon, los aterraron y ya no tenían ese recurso, pero no dejaron de buscar. No dejaron, y en este versículo dice, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Tuve la curiosidad, de buscar el significado, y se llama, es pozo de 7, porque al inicio, cuando Abraham abrió los pozos, ofreció él 7, no sé si, eso sí no me recuerdo, 7, pastor. No, le ofreció como 7 ovejas o 7, voy a ir a buscarlo, para no estar hablando mentiras. Le dice, la cuestión que sí se llama pozo de 7, y le dice pozo del juramento, porque aquí está, 21:31. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos. Pero arriba en el 30 dice, y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Ahí está, por eso para darle el significado de la palabra Berseba o Berseba. Dice pozo del juramento o pozo de 7. Ok, después de ese, sigámosle. No se duerman, mi hermano. La otra parte, como consejo final, confíe en las promesas de Dios. Confíe en las promesas de Dios, porque a veces como no ocurren, no le damos importancia. Pero las promesas ahí están. Porque no las vemos que ocurren, es que nosotros dudamos, pero las promesas ahí están. Dios nunca nos va a abandonar. Si Él dijo que va a estar con nosotros, va a estar con nosotros. Si Él dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque las promesas ahí están, aquí están escritas.
para que usted las lea. El problema es que no leemos la Biblia, ¿verdad? Por eso confíe en las promesas de Dios. Esto va como a garantizar las bendiciones en nosotros. Siempre nos van a acompañar las bendiciones. Génesis 28:15. Aquí podemos ver la historia cambia, pero las promesas siempre se mantienen firmes. 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué dijo? Que siempre lo iba a bendecir y que esa tierra que le había ofrecido a Abraham su padre, se la iba a dar a él. O sea, ¿qué quiere decir? Mire cómo ahí podemos ver cómo va acompañando la bendición a cada uno de los familiares de eso. Igual para nosotros, las bendiciones siempre van a alcanzar también a nuestros hijos, a nuestros nietos, siempre y cuando seamos obedientes. Porque la palabra clave que yo le quiero dejar a usted: sea obediente a la palabra de Dios y siga las indicaciones. Las indicaciones que usted va a encontrar en cada capítulo, si lo lee. Si no lo lee, pues se pierde de eso, ¿verdad? Dice también está en Éxodo 23:25. Ahora habla ¿con quién? Con Moisés. Aquí habló con Jacob en el 28:25. Ahora si se va al Éxodo 23:25, puede ver que Dios siempre bendice a su pueblo. Aquí ya hay generaciones, ¿va? ¿Qué quiere decir? Que siempre nos va a acompañar. Siempre, así como acompañó al pueblo de Israel, siempre nos va a acompañar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Siempre nos va a bendecir. Éxodo 23, le digo para que lo leamos, porque Éxodo 23:25. Mas Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Leámoslo desde del 20 al 22 para que mire. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Pero mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cree usted estas promesas? Entonces, no vimos ahí que dijera, sé obediente, va. Pero si las obedeces, vas a recibir esa bendición.
Si no obedece la palabra de Dios, usted no va a quedar como neutro. Porque a mí no. La mayoría nos quejamos por eso. ¿Y por qué a mí no llegan las bendiciones? Fácil. Porque somos desobedientes a la palabra de Dios. Así de sencillo. Siempre esta frase mucho se nos dice, casi todos los predicadores la mencionamos, dice, mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué le está diciendo? Una indicación le está diciendo Dios. ¿Qué tiene que ser usted? Obediente a esa palabra, esfuércese un poquito para que Dios lo bendiga a montones, podríamos decir, ¿verdad? Así es que todo depende de nosotros, todo. Si nosotros somos obedientes, recibiremos la bendición. Si nosotros somos desobedientes, bueno, vamos a recibir el mal o el problema. Por eso todo queda en sus manos. Cada uno de los predicadores han sido puestos por Dios para llevar el mensaje de exhortación a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Dependerá de nosotros el que seamos obedientes a ella y que cumplamos cada una de esas ordenanzas dadas por Él a través de la palabra de Dios. Todo depende de nosotros, ¿verdad? Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, quiero agradecer, mi Dios, esta oportunidad que usted ha dado a mi vida el día de hoy. Gracias, Dios, porque sabiendo que soy un siervo inútil, usted me permite, Dios, poder hablar de su palabra para poder llegar a través de ella a cada uno de nuestros hermanos, para darle esa palabra que usted tiene para ellos. Dios bendito, gracias. Gracias, mi Dios. Sigamos orando.